Hoy vamos a ver el origen divino y la inmutabilidad de la Torá. Rambam, conocido también como Maimónides, formuló los 13 principios de la fe que atañen a cada judío. Dos de estos, el octavo y el noveno, se refieren a la Torá. Estos fueron asentados de manera muy sucinta en el conocido texto del Ani Ma'amin, yo creo con fe íntegra. Yo creo con fe íntegra que toda la Torá que se encuentra actualmente en nuestras manos es la misma que fue entregada a Moshe, nuestro maestro, la paz sea con él. Yo creo con fe íntegra que esta Torá no será alterada y que no provendrá otra Torá del Creador, bendito sea su nombre. Estos principios conforman partes fundamentales de la fe judía y también resultan esenciales para la forma en que encaramos el estudio de la Torá, puesto que es sumamente distinta la actitud de quien considera un libro como la palabra inmutable de Dios que la de quien lee una obra compuesta por el hombre y que además ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo. Ahora que empezamos a estudiar la Torá, debemos asumir un compromiso personal en el sentido de permanecer perennemente conscientes de su origen divino y su naturaleza inmutable. En varias de sus obras, Rambam se explaya con mucho más detalle en establecer la postura universalmente aceptada, por cierto, de que cada letra y palabra de la Torá le fueron transmitidas a Moshe por Dios, que la Torá no ha sido ni jamás podrá ser cambiada, y que nada le ha sido ni jamás le podrá ser agregado. El Talmud es muy categórico al afirmar que a quien pone en tela de juicio el origen divino de incluso una sola letra o interpretación de la Torá, claro, esta, aceptada por nuestra tradición, se le considera como si hubiera renegado de la Torá en su totalidad, como está escrito en la Gemara Sanedrín 99, letra A. Esta postura tan severa está ampliamente justificada, dado que si en su afán detractor una persona es lo bastante audaz como para negar el origen de un versículo o una letra de la Torá, ¿qué podrá interponerse en su camino en la eventualidad de que quisiera deshacerse de cualquier otra parte de la Torá que no fuera de su agrado? La historia moderna y la sociedad contemporánea ilustran este punto con una elocuencia casi exagerada. Como contrapunto, la lógica dicta que el hombre no puede quedar libre para hacer lo que le plazca con la palabra de Dios, no solo porque la inteligencia humana es de un orden diferente e infinitamente inferior, sino además porque Dios y su sabiduría son perfectos y por antonomasia la perfección no puede perfeccionarse. Esto no es todo. Posteriormente veremos que la Torá es la esencia del universo. En su juventud, Rabbi Meir, quien a la postre sería uno de los eruditos más renombrados del periodo de la Mishnah, trabajó como escriba. El gran sabio Rabbi Ishmael le advirtió: hijo mío, cuídate en tu labor, puesto que santísima, si dejas fuera o agregas incluso una letra, podrías llegar a destruir el mundo entero. Eruvin 13, letra A. A lo largo de su historia, el pueblo judío ha luchado contra todo tipo de dificultades por mantener la integridad absoluta de los pergaminos de la Torá, impidiendo con denodado celo que se introduzca en ella cambio alguno, incluso letras que no alterarían el significado de una palabra. Los judíos saben que la Torá no es tan solo un texto sagrado, es la palabra de Dios y como tal no puede ser modificada. El Talmud va más allá,
quien niega que la tradición rabínica a la que solemos referirnos como a la Torá oral le fue transmitida a Moshe por Dios, es referido en forma nada halagueña como alguien que desprecia la palabra de Dios. Sanedrín 99, letra a tal punto que Rambam lo califica como hereje en su obra Ilhot Tshuvah 3.8. En su prefacio a Mishneh Torah, su clásica y monumental codificación de las leyes y creencias del judaísmo, Rambam menciona 40 generaciones que constituyen la cadena mediante la cual fue transmitida la ley oral de maestro a discípulo desde Moshe hasta Ravina y Rav Ashi, los redactores del Talmud babilónico. En los anales de la historia humana no encontramos otra instancia en la que una tradición se haya preservado intacta por medio de la transmisión verbal durante tanto tiempo, casi 2000 años, y siga acompañándonos hasta el día de hoy en el Talmud, el Midrash, los códigos y los principales comentarios de los sabios. Esta historia y serie de convicciones constituyen los pilares de la presente obra, la cual contiene el texto de la Torá, la traducción de Ónkelos al arameo, la fundamental exégesis de Rashi y una antología de comentarios en idioma castellano, cuya dirección está dada por la certeza de que toda la Torá que tenemos ahora en nuestras manos fue entregada por Dios a Moshe, la cual permanece intacta, prístina e inmutable. Un edificio bien construido tiene invariablemente un origen conceptual. El arquitecto comienza con una idea, de la cual surge su plan. El complejo proceso de la construcción podría conllevar una multitud de contratistas, cientos de proveedores, miles de obreros, millones de herramientas, piezas, clavos y tornillos. Es probable que la estructura incorpore varios kilómetros de cañerías y suficientes cables como para cubrir un continente de punta a punta. Pero todo germina y se desenvuelve a partir de la concepción original. Los expertos, los conocedores del arte, buscarán con ahínco el alma del edificio, esa esencia que ansia por ser descubierta tras gruesas capas de acero, mampostería y vidrio. Probablemente se requiera de intensa disciplina y extraordinario ingenio para acometer la tarea de examinar miles de páginas de planos y dar con el concepto unificador fundamental del cual originó toda esa labor. Sin embargo, no se necesita ninguna especialización, solo sinceridad intelectual, para darnos cuenta de que hay una finalidad que subyace a los voluminosos archivos de planos. Esa es la forma en que, sin excepción, ordenamos nuestra vida. Cuando una pareja planea un hogar para su familia, en su mente brilla optimista la imagen de un lugar donde podrán vivir y crecer en forma sana y tranquila. Cuando un Rosh Yeshiva busca dar continuidad al estudio de la Torá, sus sueños giran en torno al crescendo de voces que darán testimonio de la intensa actividad intelectual, mientras retumban en su futura casa de estudios. Sin embargo, antes de poder materializar esos objetivos finales, se debe cumplir con una larga lista de tareas que parecerían no guardar relación con la meta: comprar el terreno, contratar un arquitecto, formular una idea, plasmarla en un plano maestro, encontrar una empresa constructora, obtener financiamiento, etc.
El sueño original solo podrá materializarse una vez que todas las tareas previas hayan sido realizadas. Este concepto es articulado con exquisita belleza en una frase del clásico canto de Shabbat, Leja Dodi, última en ser creada, pero primera en pensamiento. Este es el rasgo que distingue a la persona inteligente. Lo último que se hace es lo primero que surgió en la mente. Quien decide qué meta se desea alcanzar y solo entonces actúa para poder llevarla a buen puerto. Mientras más dotada sea la persona, más ambiciosa será su meta y más difícil y complicado será el camino que llevará a su consecución. Dios también creó el mundo a partir de un plano y con una finalidad en mente. Su plano era la Torá, cuya existencia es más antigua que el mundo. Shabbat, Tratado de Shabbat 88 letra B. Y su finalidad fue que el ser humano descubriera el significado y el objetivo de la creación en la Torá. Dios consultó la Torá y creó el mundo, diseñando el universo de tal modo que la raza humana pudiera cumplir con sus preceptos. Por cierto, precisamente porque los mandamientos de la Torá solo pueden cumplirse en esta tierra, es que Moshe pudo traerla del cielo consigo y dársela a los israelitas. Cuando Dios estaba a punto de entregar la Torá a Moshe, los ángeles exclamaron, indignados, que el hombre era tan inferior y ruin y que no merecía recibirla. Le suplicaron a Dios, deja tu majestuosidad, es decir, la Torá, sobre los cielos. ¿Qué es una frágil persona para que la recuerdes? ¿Y qué es un mortal para que lo tomes en cuenta? Salmo 8, 2, 5. Moshe les rebatió argumentando que la Torá solo podría haber sido concebida para el género humano. La Torá habla sobre una nación que fue liberada de Egipto. ¿Acaso ustedes fueron esclavizados por el faraón? Les preguntó. La Torá exige que seamos honestos en el trabajo. ¿Acaso ustedes comercian? Les espetó. La Torá ordena honrar a los progenitores. ¿Acaso ustedes tienen padre y madre? Les interrogó. La Torá prohíbe el asesinato, el adulterio y el robo. ¿Sienten acaso envidia entre ustedes? Les retrucó. Esto está escrito en el Tratado de Shabbat 88 letra B y 89 letra A. Así como en nuestros tiempos, la ausencia del templo no es óbice para que los estudiosos avanzados se compenetren en las leyes del servicio de los sacrificios, también es probable que los ángeles hayan estudiado la Torá en un plano espiritual y filosófico superior al de los seres humanos. Moshe, en cambio, se refirió a la tierra y al hombre como los instrumentos elegidos por el supremo arquitecto para que se cumplan las exigencias que impone la Torá. Dios creó el universo en consonancia con los requisitos de la Torá y por ende era de toda lógica que la Torá descendiera a esta tierra, donde personas de carne y hueso pudieran cumplir sus preceptos en la práctica. Los ángeles tenían razón cuando afirmaron que no robarás guarda una dimensión espiritual que trasciende con mucho la comprensión humana, pero si con ella se agotara toda su significancia, entonces Dios no habría creado un mundo físico colmado de tentaciones que apelan a las pasiones más bajas
y de instintos que nos llevan a codiciar lo ajeno. Si todo lo que a Dios le hubiera importado eran las conceptualizaciones angelicales sobre el honor debido a los padres, entonces no habría creado padres e hijos de carne y hueso, ni hubiera dotado a la relación filial de su singular impronta de belleza y dificultad simultáneas. Al darse esa mezcla única de armonía y fricción, amor y resentimiento, Moshe convenció a los ángeles de que la Torá podría manifestarse en términos concretos a través del universo físico, de que sólo las personas podrían cumplir con la voluntad de Dios y de que éstas sólo serían capaces de hacerlo por medio de la Torá. Así fue que la Torá descendió a la tierra, pero ello no implicó que debía despojarse de su contenido espiritual. Cuando Dios creó a Adán, lo colocó en el jardín del Edén para trabajarlo y custodiarlo, como está escrito en Bereshit 2.15. El Midrash explica que debía trabajarlo por medio del cumplimiento de preceptos positivos y custodiarlo observando los preceptos negativos. Comentario, gracias al cual accedemos a otro nivel de comprensión sobre el objetivo al cual debe encaminarse el quehacer humano. Por cierto, en el jardín crecían árboles y frutos de verdad, y como todo huerto, requería de atenciones y resguardos, pero Dios quería que Adán supiera que su misión era de un orden superior a lo meramente físico. Cuando su claridad mental llega al sumum, el hombre puede darse cuenta de que la verdadera esencia de toda su labor terrenal está encapsulada en su servicio a Dios, como así también de que los arados, enrejados y demás herramientas y preocupaciones mundanas pueden opacar su espiritualidad y provocarle una ceguera que le imposibilitará divisar el propósito de su misión. Por ejemplo, sobradamente conocidas son aquellas tristes historias sobre idealistas que añoraban hacer del mundo un lugar mejor y que, cuando por fin accedieron al poder, cayeron presa de su canto de sirena y olvidaron que los había motivado en primer lugar. Hay quienes llegan al poder y lo utilizan para perfeccionar el mundo, acumulando riquezas que contribuyen en defensa de causas importantes, en tanto que otros se vuelven poderosos y prósperos solo para gratificar el ego y dar rienda suelta a sus pasiones. Supongamos que tuviésemos el poder de mejorar la vida de la gente por arte de magia. ¿Qué haríamos? Hay quienes les darían casas y cuentas bancarias para gastar a sus anchas, otros les darían conocimientos y sensibilidades hacia lo moral y lo ético. La elección, en definitiva, dependerá del nivel espiritual de quien toma la decisión. ¿Con cuál de estas alternativas podríamos trabajar y custodiar mejor el jardín de Dios? De más está decir que la elección no resulta sencilla, puesto que la misma solo puede ser realizada por quienes son inmunes a los engaños que tan convincentes resultan para quienes se desenvuelven en la superficialidad. Por el pronunciamiento de Hashem, Hashem es el creador, es Dios, por el pronunciamiento de Hashem, los cielos fueron creados, Salmo 33:6, y la palabra inefable de Dios adquirió forma física.
Los cielos, la tierra y toda su plenitud se convirtieron en los ropajes que identifican a la palabra de Dios, la cual infunde de energía a la creación a cada instante, y en cuya ausencia el mundo no podría seguir existiendo. El fuego negro y blanco que los místicos dicen representa la Torá primigenia, halló expresión corpórea en la tinta y el pergamino, y la sabiduría de Dios, la esencia de la Torá, quedó incorporada indisolublemente en sus palabras y letras. Cuando los romanos de la antigüedad condenaron al sabio de la Mishnah, Rabbi Hanania ben Teradión, a morir en la hoguera por el crimen de enseñar Torá, lo envolvieron en un pergamino de la Torá y le prendieron fuego. Cuando ya estaba por morir, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿qué está viendo? Contestó: el pergamino es consumido por las llamas y las letras levantan el vuelo hacia el cielo. Esto está en el Tratado de Abodá Zará 18, letra A. Rabbi Hanania vio algo que sus alumnos no percibieron. Las llamas bien pueden quemar el pergamino y la tinta, pero las letras de la Torá son eternas, puesto que el rollo de pergamino es su morada, no su esencia. En la obra del escriba ya se oculta la sabiduría del supremo escriba, que compuso y escribió la primera Torá en fuego negro sobre fuego blanco. Los verdugos de Rabbi Hanania ciertamente se regocijaron, como lo han hecho otros representantes de la barbarie a lo largo de la historia. Mientras descargaban su odio sobre la Torá de Dios, el símbolo de todo lo que aborrecían. No obstante, lo cual sus intentonas por destruir la Torá resultaron tan inútiles como si hubieran tratado de anular las leyes de la naturaleza. Las letras son eternas, puesto que encarnan la voluntad del Eterno. La ley oral. La Torá vino acompañada de una tradición fidedigna que explicaba el significado de pasajes poco claros y nos facilitaba las reglas y los métodos para interpretar adecuadamente el texto. Incluso una lectura somera de la Torá nos demuestra que la existencia de esa tradición era imprescindible y que la Torá es muchísimo más profunda y detallada que lo que deja entrever su texto escrito. A manera de ejemplo, la Torá ordena que quien agrede a su prójimo debe pagar ojo por ojo, como está escrito en Shemot 21:24. Esto es Éxodo, Shemot 21:24, y sin embargo, en toda la historia judía, jamás se propinó un castigo físico por agredir a alguien. Este versículo siempre se entendió como una obligación de compensar pecuniariamente a la víctima de la agresión. Moshe y sus sucesores nunca se habrían tomado la libertad de cambiar el significado literal de la palabra de Dios. Moshe ordenó que los israelitas realizaran el sacrificio kasher de animales, tal como te ordené, como dice en Devarim 12:21. Sin embargo, en el texto escrito de la Torá no encontramos ni una de las complejas y exigentes reglas que regimientan el sacrificio kasher. ¿Dónde las ordenó?
La lista de ejemplos similares es extensísima. Lo que todo esto implica, lo que todo eso implica, resulta meridianamente claro. Existe complemento para la Torá escrita, una ley oral, en cuya ausencia la Torá escrita podría verse expuesta a tergiversaciones e interpretaciones antojadizas, al punto de quedar irreconocible, como de hecho ha sido el pasatiempo de los ignorantes a lo largo de los siglos. Las primeras generaciones del pueblo judío tenían una percepción tan clara de la esencia espiritual de la Torá que podían en efecto percibir lo que Dios esperaba de ellas. Abraham, Isaac y Jacob pudieron alcanzar los peldaños más elevados a los que el ser humano pudo alguna vez llegar, espiritualmente hablando, puesto que cumplieron con la Torá antes de que ésta fuese entregada. ¿Quién les comunicó las leyes de la Torá? Nadie. Su propia grandeza espiritual les dictaba cuáles actos debían realizarse y cuáles evitarse. Su propia santidad les dotó de la capacidad de discernir cuáles acciones intensificarían esa santidad y cuáles la profanarían. Dios y la Torá forman una sola unidad. Cuando los patriarcas pudieron alcanzar las cumbres espirituales que les permitieron acceder a la máxima cercanía con lo divino a la que el ser humano puede aspirar, a la vez se convirtieron en la encarnación física de la Torá, pudiendo asimismo comprender cómo ésta se manifestaría a través de los actos del hombre. Esto lo menciona Ramban, Nachmanides. Después de entregada la Torá, la ley oral posibilitó que los judíos comprendieran adecuadamente la Torá escrita y así derivaran de las leyes los principios cuya aplicación sería necesaria para enfrentar situaciones nuevas. En sí, que el intelecto humano sea capaz de descifrar algo de la sabiduría divina, por poco que fuere, representa uno de los obsequios más maravillosos que Dios le haya dado al hombre. Rabbeinu Tam lo planteó de la siguiente forma: el hecho de que el hombre pueda en ocasiones brindar una explicación lógica para una u otra ley no constituye la más mínima evidencia de que la Torá es válida, ya que ella no precisa hallar legitimación en el beneplácito humano, más bien la capacidad de comprender algún aspecto de la sabiduría de Dios es un tributo a la genialidad del intelecto humano. La Torá responde a una naturaleza absolutamente excelsa y su esencia es inefable, por lo cual resulta de toda lógica que el precepto de estudiarla sea de un orden bastante diferente al cumplimiento de los demás preceptos, puesto que el mandamiento es lámpara y la Torá es luz, como dice Mishlei 6.23, Proverbios 6.23. ¿En qué radica la diferencia entre una lámpara y la luz? La lámpara contiene el aceite y la mecha que juntos despiden luz. Sin lámpara no habría luz, pero una lámpara carente de luz es fría y de nula utilidad. De igual forma, la sabiduría de la Torá se plasma en objetos físicos como matzot, tefilín, dinero, ofrendas, mezuzot, comida. La sabiduría divina ha decretado que la gente cumpla los preceptos de la Torá para así ascender
por la escalera de la espiritualidad, de igual manera que una lámpara permite que haya luz. No obstante, el mayor privilegio y la vocación más noble que el hombre puede tener se encuentran en el mismo estudio de la Torá, la luz, gracias a la cual el hombre se une con el pensamiento y la sabiduría del Dios infinito. Estamos estudiando los principios básicos de la Torá. Si tienen preguntas y comentarios, tenemos un correo electrónico, canaltora@gmail.com. Ahí podremos responder a todas las preguntas que están surgiendo en los comentarios. Se dice que Rambán, una vez les enseñó a sus alumnos que la lectura de la Torá de Haazino contiene alusiones al nombre de cada persona y a su destino. Tenía un alumno llamado Abner que había caído en la herejía, quien intentó burlarse de su antiguo maestro preguntándole: ¿dónde se encuentra mi nombre en Haazino? Rambán contestó que hay 4 palabras que comunican su suerte, y que con la tercera letra de cada una de esas palabras se deletrea su nombre. Dios dijo sobre quienes lo desafían: los dispersaré hasta los confines de la tierra, haré que cese su memoria de entre los hombres, como está escrito en Devarim 32:26. Abner empalideció. En la Torá, su maestro había hallado el castigo que recibiría por su herejía, o quizá un mensaje para que haga penitencia. Por cierto, Abner se arrepintió y se autoimpuso la pena del destierro. En épocas más recientes, cuando los blasfemos se alzaron insolentes contra la santidad de la Torá oral, comentarios preclaros como Malbim, Rabbi Shimshon, Rafael Hirsch, Hamek Davar y Haktav Vehakabalá demostraron cómo la Torá escrita y la Torá oral son partes indivisibles de un todo sagrado. La Torá es el plano maestro y su estudio es el alma de la creación. Si no fuere por mi pacto, es decir, el estudio de la Torá, día y noche, no habría establecido los estatutos del cielo y la tierra. Irmiyahu 33:25. Jeremías 33:25. El privilegio de aceptar la Torá de Dios, de cumplir con sus preceptos y de hallar sus sagrados destellos en los rincones más tenebrosos de la existencia terrenal, ese privilegio pertenece a Israel. Vemos, pues, que la Torá e Israel son la finalidad dual de la creación, precisamente para vestir a la Torá con ropajes físicos y permitir que Israel extraiga y eleve el potencial espiritual que yace oculto en el marasmo de lo mundano. Para eso fueron creados el cielo y la tierra. Esto es el prefacio de este Humash, escrito por Rabbi Nathan Sherman. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo por ahora.